Grafica la función cuadrática haciendo una tabla de valores y determinando el vértice. El gráfico de una función cuadrática forma un gráfico en forma de U que se llama una parábola. Comencemos por revisar las propiedades de una parábola. La función tiene la forma f de x es igual a x al cuadrado más bx más c donde a, b y c números reales. A es el coeficiente de x al cuadrado. B es el coeficiente de x, y c es el constante. La parábola se abre hacia arriba si a es mayor que 0, y hacia abajo si a es menor que 0. A también cambia el ancho de la parábola. Esto se basa en la gráfica de la función cuadrática básica f de x es igual a x al cuadrado. La parábola se estrecha si el valor absoluto de a es mayor que 1, y más ancho si el valor absoluto de a es menor que 1. Finalmente si la parábola se abre hacia arriba, el punto más bajo en el gráfico es el vértice. Si la parábola se abre hacia abajo, entonces el vértice es el punto más alto en el gráfico. El vértice depende de los valores de a, b y c siempre viene dado por el par ordenado que se muestra aquí, donde la coordenada x es negativa b dividida por 2a, y el valor y correspondiente es siempre f de b negativo dividido por 2a. Mirando la gráfica de la parábola a continuación y observe que se abre hacia arriba, lo que significa que a es positivo, y el punto más bajo en el gráfico, este punto aquí, es el vértice. Al graficar una parábola, es una buena idea encontrar siempre el vértice. Volviendo a nuestro ejemplo, el aviso a es igual a un tercio negativo. Debido a que un tercio negativo es menor que 0. Sabemos que la parábola se abrirá hacia abajo. Como el valor absoluto de a es igual al valor absoluto de un tercio negativo que es igual a un tercio positivo, que es menor que 1, la gráfica de la parábola será más ancha que la gráfica de f de x es igual a x al cuadrado. Ahora determinaremos varios puntos en la gráfica de la parábola usando una tabla de valores. Cada vez que seleccionamos un valor x, y encontramos el valor de la función correspondiente, nosotros están determinando un punto en el gráfico. Mirando la función nuevamente porque este primer término es negativo un tercio x al cuadrado, si seleccionamos valores x que son múltiplos de 3, el denominador 3 se simplificará, lo que evitará tener valores fraccionarios para los valores de función o valores y mirando la tabla. Esta es la razón por la que seleccioné múltiplos de 3. Podemos seleccionar cualquier valor de x que querer pero seleccionando múltiplos de 3 evitará tener valores fraccionarios para los valores de función correspondientes o valores y cuando x es igual a 0, el valor de la función correspondiente del valor y es f de 0. Determinamos f de 0, sustituimos 0 por x, lo que nos da un tercio negativo por 0 al cuadrado más 3 por 0 menos 2. Simplificando, tenemos 0 más 0 menos 2 que es igual a negativo 2. Un punto en la gráfica de la parábola viene dado por el par ordenado 0,2 negativo, que resulta ser la intersección vertical de la gráfica porque este punto está en el eje vertical. Luego tenemos x es igual a 3, el valor de la función correspondiente, y el valor es f de 3 que es igual a un tercio negativo 3 veces al cuadrado más 3 veces 3 menos 2. Simplificando tenemos un tercio negativo 3 veces al cuadrado es 9 más 3 veces 3 es 9. Menos 2. Aquí simplificamos antes de multiplicar. Como una fracción 9 tiene un denominador de 1. Hay un 3 en 3 y 3 y 3 3 en 9. Aquí tenemos negativo 1 por 3 que es negativo 3 más 9, 2 que es igual a 4 positivo. El par ordenado 3, 4 representa otro punto en el gráfico de la parábola. El siguiente valor de x es negativo 3, los valores de función correspondientes son f de negativo 3, que es igual a negativo un tercio del cuadrado del negativo 3 más 3 veces negativo 3 menos 2. Simplificar un tercio negativo del cuadrado del negativo 3 es positivo 9 más 3 veces negativo 3. Es negativo 9, menos 2. Simplificando antes de multiplicar aquí, hay un 3 en 3 y 3 y 3 en 9. Esto nos da negativo 1 por 3, que es negativo 3, más negativo 9 menos 2, que es igual a negativo 11. Finalmente tenemos x es igual a 6. El valor de la función correspondiente o valor y es f de 6. Que es igual a un tercio negativo por el cuadrado de 6 más 3 veces x 6 menos 2,
lo que equivale a un tercio negativo x6 al cuadrado es 36, más 18 menos 2. Simplificando aquí. Hay 1 3 en 3 y 12 3 en 36, lo que nos da un resultado negativo de 12 más 18 menos 2. Negativo 12 más 18 es 6 6, menos 2 es igual a 4. Ahora tenemos varios puntos en la gráfica de la parábola. Encontremos el vértice de la parábola. Para determinar el vértice, usamos la ecuación x es igual a b negativo dividido por 2a para determinar la coordenada x del vértice. Observe que b es positivo 3 y a es negativo 1/3, por lo que tenemos negativo 3 dividido por 2 veces negativo 1/3, que equivale a 3 negativos dividido por 2/3 negativos. A partir de aquí, recuerde que dividir por una fracción es equivalente a multiplicar por recíproco. Como producto, esto es negativo 3 veces negativo 3 mitades. Negativo 3 como fracción tiene un denominador de 1. Multiplicando obtenemos 9 mitades positivas, que equivale a 4.5. Grabemos también el vértice en la tabla. La coordenada x es 9 mitades que es igual a 4.5. Para encontrar el correspondiente la coordenada y necesitamos determinar el valor de la función f de 9 mitades. F de 9 mitades es igual a 1/3 negativo del cuadrado de 9 mitades más 3 veces 9 mitades menos 2. El cuadrado de 9 mitades es 81 cuartos, entonces tenemos 1/3 negativo por 81 cuartos. 3 veces 9 mitades equivalen a 27 mitades, más 27 mitades. Menos 2 como fracción 2 tiene un denominador de 1. Para este primer producto, simplifiquemos antes de multiplicar, hay 1 3 en 3 y 27 3 en 81. Este producto es negativo 27 cuartos. Escribamos estas dos fracciones como fracciones equivalentes con el denominador de 4. Multiplica el numerador y el denominador 27 mitades por 2. El numerador y denominador de 2 sobre 1 por 4. Esto tendremos un denominador común. Tenemos 27 cuartos negativos más 54 cuartos menos 8 cuartos. El denominador común es 4. El numerador es negativo 27 más 54 que es 27, menos 8 que es igual a 19. 19 cuartos equivale a 4.75. Ahora grafiquemos la parábola. Cada fila de la tabla nos da un par ordenado que representa un punto en el gráfico de la parábola. El par ordenado 0,2 representa la intersección vertical de la gráfica, que sería este punto aquí. Tenemos el par ordenado 3,4. Desde el origen nos movemos a la derecha 3 y arriba 4. Próximo tenemos el par ordenado negativo 3,11. Observe que este punto no va a estar en el plano de coordenadas en función de cómo escalamos los ejes. Omitamos este par ordenado y pasemos al siguiente par ordenado, que es 6,4. Desde el origen nos movemos a la derecha 6 y 4 arriba hasta aquí. Ahora sigamos y grafiquemos el vértice que nos ayudará a hacer una precisión gráfica de la parábola. El par ordenado para el vértice es 4.5,4.75. Usar los decimales hace que sea mucho más fácil graficar que usar las fracciones impropias. Desde el origen vamos a la derecha 4.5 unidades, y arriba 4.75 unidades arriba 4.5 estaría justo por debajo de 5 aquí. Porque tenemos el vértice nosotros. Ahora puede hacer una gráfica precisa de la parábola. Grafiquemos este lado primero porque tenemos 2 puntos en esta mitad. El lado derecho será una imagen especular de esta mitad y debería verse así. Este es el gráfico de la parábola de la función cuadrática de dar. Hay una cosa más que quiero señalar. Cada parábola tiene un eje de simetría o línea de simetría que es la línea vertical que pasa por el vértice. ¿Cuál es este punto aquí? Y decimos que la parábola es un reflejo de esto. Línea porque observe cómo íbamos a doblar la parábola a cruzar esta línea, una mitad coincide con la otra mitad. Espero que hayas encontrado esto útil.